el PBI. El Producto Bruto Interno ascendería a todo lo que se produce dentro del territorio nacional, que en este caso sumaría la producción de 1.100. Pero si ahora te pregunto cuánto sería el Producto Bruto Nacional, al decirte nacional solamente hace referencia a peruanos, ¿verdad? Sea que lo elaboran en el Perú o en el extranjero. ¿Y eso a cuánto asciende? Asciende a 300. ¿Notas tú la diferencia? Para los ciclos económicos me interesa el primero. Para ver el ciclo económico me interesa el PBI, ¿verdad? Profesor, ese PBI se valoriza en dinero, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que el PBI del Perú está más o menos en 571.000 millones de soles. Así está el PBI peruano, 571.000 millones de soles, ¿verdad? Pero todos los años no es el mismo monto. Hay años en el cual baja, hay otros años en los cuales sube. Entonces ese PBI está fluctuando. Y al estar fluctuando es ahí donde está formando lo que se llama un ciclo económico, ¿verdad? Entonces diremos, ¿qué es un ciclo económico? Es la fluctuación de la producción, ¿no? Esa producción está medida a través del PBI, la fluctuación de la producción en el tiempo. ¿Ya? La fluctuación de la producción en el tiempo. Gráficamente, podríamos poner a un ciclo económico de la siguiente manera. Mira, a ver. En el eje de las ordenadas pondría al PBI, al Producto Bruto Interno. En el eje de la abscisa estaría poniendo al tiempo. O sea, que estaría midiendo la producción a lo largo de ¿qué? La producción a lo largo del tiempo, ¿verdad? Cuando se mide una variable a lo largo del tiempo, forman lo que se llama las gráficas de serie de tiempo. O sea, que los ciclos económicos se ubican dentro de un tipo de gráfica llamadas series de tiempo. Entonces, en este tipo de gráfica de serie de tiempo, es el nombre de la gráfica, el tipo de gráfica que se hace, ¿no? Los ciclos económicos muestran una fluctuación de ese PBI en el tiempo. Vemos cómo ese PBI sube y baja, ¿verdad? Entonces, mire, ve cómo ese PBI está subiendo hasta que llega a un techo y de ahí ese PBI comienza a bajar. ¿Estamos bien? Una vez que baja, después va a volver a subir, va a volver a bajar y así va a estar continuamente. Porque una característica de los ciclos económicos es que son recurrentes. Recurrentes involucra que una vez que termina un ciclo, comienza otro. Termina ese ciclo y comienza otro y así sucesivamente. No se van a detener. Entiendo, profesor. A ver, vamos a poner esa característica. Entonces, dentro de esa característica, te mencioné la característica de ser recurrente, ¿verdad? Y te dije, ¿qué significa que sea recurrente? Que un ciclo viene después de otro. Profesor, ¿y cada ciclo tiene un periodo de tiempo determinado? No, no, o sea, no es que todos los ciclos duren 5 años, no es así, todos los ciclos no van a durar 5 años, sino que uno puede durar 5, después el otro puede durar 10, el otro puede durar 50, el otro puede durar 100, ¿no? Etc. O sea, no es que duren el mismo tiempo, van a durar tiempo distinto. Por lo tanto, no es periódico, pero sí es recurrente. Recurrencia es continuidad.
Entonces tendríamos que poner acá, cuando decimos recurrente, que un ciclo viene después de otro ciclo. ¿Está claro? Eso es recurrente. La forma que tiene los ciclos económicos es una forma ondulatoria. Al decirte que es una forma ondulatoria, significa que forman ondas, ¿no? Usted ha visto los llamados cardiogramas, ¿no? Los cardiogramas que le toman la lectura así al corazón, ¿no? Que son así, ¿no? Subidas y bajadas, ¿no? Más o menos así. Ya. Así también son los ciclos económicos, ¿no? Forman ondas, o sea, subidas y bajadas. Subidas y bajadas. Luego, podemos decir que los ciclos económicos tienen diferente intensidad, ¿no? Tienen diferente intensidad. Al decir que tienen diferente intensidad, intensidad significa la fuerza con la cual el ciclo económico se presenta. Un ciclo económico se vuelve más intenso, cuando la variable que estás midiendo se mueve más rápido. ¿Ya? La variable que estás midiendo, que en este caso es el PBI, ese PBI se mueve más rápido. Y cuando la hacemos en forma de gráfica, esa gráfica va a tener más pendiente, ¿no? Más pendiente significa que está más inclinada, ¿no? Más inclinada, o sea que es más vertical. Vamos a escribirlo para no olvidarnos. Entonces, si por ejemplo digo que hay mayor nivel de intensidad, ¿no? Al decirte que hay mayor nivel de intensidad, entonces estamos diciendo que la variable que medimos, que en este caso la variable que se mide es el PBI, ¿no? El PBI se mueve más rápido. Ahí está. Ahora, si lo va a hacer en una gráfica, diré la curva tiene más pendiente. La curva tiene más pendiente. Ahí está. ¿Qué significa que tenga más pendiente? Significa que está más inclinada, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejemplo para que lo puedas ver. A ver. Vamos a poner acá los meses. Enero, febrero y por acá diciembre. Vamos a imaginar que en el mes de enero la producción fue tanto como 10 millones. En enero, ¿ah? Y de ahí a febrero la producción llegó a 500 millones. Entonces, mira cómo ha crecido. Ha crecido muy rápido, ¿no? En solo un mes, mira ve cuánto evolucionó la producción. De 10 a 500, es bastante. Es muy rápido. Y la forma de la gráfica, mira, la gráfica está bastante paradita, ¿no? La cual significa que tiene mayor pendiente. Vamos a ponerle que esta es la fase expansiva de una gráfica 1.
Una gráfica 2, vamos a hacer lo que en enero era 10 millones y que en diciembre llegó a 500. Entonces, en esta segunda gráfica, el PBI se movió más lento, porque acá necesitó varios meses hasta diciembre para que llegue a 500. En cambio, en la gráfica 1 solo necesitó un mes. Entonces, esta gráfica 2 tiene menor intensidad, ¿verdad? En cambio, la gráfica 1 va a tener mayor intensidad. ¿Te das cuenta de la diferencia? Sí, ¿verdad? ¿En qué tipo de economías los ciclos económicos tienden a ser más intensos? ¿No? Ojo que acá la intensidad la ha hecho hacia arriba, ¿no? Pero también puede ser hacia abajo, ¿no? Mira, hacia abajo. Y acá, ¿te das cuenta de la diferencia? En los países con economías no desarrolladas, los ciclos económicos tienden a tener mayor intensidad. Es decir, la variable se mueve más rápida, la curva tiene mayor pendiente. Y eso pasa porque en los países pobres dependen de las materias primas. Entonces, en el caso de las materias primas, el precio va cambiando, ¿verdad? El precio cambia. Si, por ejemplo, vemos que internacionalmente el precio de las materias primas se eleva, entonces ese país va a estar bien, ¿no? Porque vende materias primas y esa subida es de la noche a la mañana. Pero también puede pasar que el precio de ese producto se vaya al suelo, ¿no? Se vaya al suelo. Y en la economía de ese país la sientas. Entonces, cuando un país depende de los precios internacionales, sus ciclos económicos pues son más intensos. ¿Está bien? Perfecto. Para entrar a ver a las etapas, hay que recordar un punto primero. ¿Qué punto vamos a recordar? Vamos a recordar el llamado pleno empleo, ¿no? Antes de ver las etapas, quiero trabajar con ustedes el recordatorio de qué cosa es el pleno empleo. El pleno empleo viene a ser la producción máxima. Es el pleno empleo. La producción máxima, ¿no? En esa llamada producción máxima, involucra pues que estás utilizando toda tu capacidad instalada. O sea, estás utilizando toda la infraestructura que tienes. Ese es el llamado pleno empleo. Estás utilizando toda la infraestructura que tú posees. Estás utilizando toda la capacidad instalada, por lo tanto, tu capacidad ociosa es cero. Se le llama capacidad ociosa al recurso que no usas. Eso es capacidad ociosa, el recurso que no usas. Entonces, la capacidad ociosa, cuando se esté en pleno empleo, será cero. Imaginemos que este rectángulo va a representar la infraestructura de las empresas y maquinaria de las empresas que tienes. ¿Está bien? Entonces, todo esto de acá es tu infraestructura, tu maquinaria. Muy bien. Si estás produciendo hasta acá, significa que hay bastante espacio que no estás usando. Entonces, eso se llama capacidad ociosa. Mientras tengas capacidad ociosa, significa que tú puedes producir más. ¿Puedo aumentar la producción? Claro. Vamos a producir hasta ahí. La producción hasta ahí se elevó.
pero todavía hay capacidad ociosa. Y mientras existe esa capacidad ociosa, entonces se va a poder producir más. Y cuando ya llenes todo, recién ahí estarás en el pleno empleo. Ya una vez que estás en el pleno empleo, ya no puedes aumentar la producción. ¿Por qué no puedes aumentar la producción ya? Porque ya llegaste al pleno empleo, ya llegaste a la producción máxima. Ya no hay capacidad ociosa, ya no existe capacidad ociosa. Pero, profesor, lo que puedo hacer es poner más infraestructura, ¿no? O sea, invertir y crear mayor capacidad instalada. Sí, eso puedes hacer. Pero para hacer eso, para tener esa nueva infraestructura, lo que tienes que hacer es ¿un aumento de qué? De tu inversión, pero eso será posible solo en el largo plazo. En el corto plazo eso no es posible. En el largo plazo sí puedes incrementar esa capacidad. Entonces ahora sí podrías seguir aumentando tu producción. En esta segunda planta todavía hay capacidad ociosa. Por lo tanto, puedes seguir aumentando tu producción, ¿verdad? Eso usted lo ha visto en la llamada frontera de posibilidad de producción. Por ejemplo, acá, mire, ve. La frontera de posibilidad de producción te indica todo lo que es posible producir. Y la frontera es de esta manera, lo cual indica que puedes producir todo lo que esté en su interior. Todo lo que esté en su interior es posible producir. Los puntos que están exactamente en la curvita se llama el pleno empleo. Así se llama, pleno empleo. No puedo producir lo que está por acá, porque está fuera de mis posibilidades. Pero cuando hay un crecimiento económico, la frontera se expande. Al expandirse la frontera, me indica un crecimiento. Y en ese crecimiento me permite ahora poder producir más. Mi capacidad productiva se ha dado, ¿no? Lo que estaría representado con esta nueva planta, ¿no es cierto? Puedo producir más. Y cuando llene ya la segunda planta, estaré operando justo en el borde de la línea al cual se le llama pleno empleo o producción máxima. ¿Está bien? Eso es lo que necesitaba recordar para poder ver las etapas de estos ciclos económicos. ¿Ya? Tómenle foto a esa parte, muchachos.
Bien. En el caso de las etapas, uy, acá me faltó algo. Ahora sí. Bien. En el caso de las etapas del ciclo económico, vamos a comenzar el análisis con la reactivación, ¿no? Si vemos nosotros el ciclo económico que tiene una fase expansiva y una fase contractiva, ¿no? La reactivación está dentro de la fase expansiva, pero la reactivación comprende la primera parte, ¿no? Si nosotros vemos el aparato productivo de un país, ¿no? En la reactivación, nosotros comenzamos a incrementar el nivel de producción, ¿verdad? Lo cual es bueno, pero obviamente todavía hay bastante capacidad ociosa. Todavía hay un montón de capacidad ociosa. La capacidad ociosa es la capacidad que no se usa. Entonces, acá nosotros diríamos en la reactivación se reduce la capacidad ociosa. Se reduce la capacidad ociosa, ¿no? Ahora, dicho de otra manera, decimos se incrementa la producción de bienes y o servicios. Las dos formas, como lo he escrito, está haciendo referencia a lo mismo, ¿verdad? Aquí estamos aumentando la producción de bienes y servicios. Y obviamente, si aumentamos la producción de bienes y servicios, la capacidad ociosa, que es la capacidad que no se usa, comienza a disminuir. O lo planteo de otra manera, mejor con números para que lo puedas ver. Mira, digamos que lo que puedo producir es 100, ¿sí? Esa es la capacidad máxima que podría tener. Si se está produciendo 20, si la producción real es 20, significa que 80 no estoy produciendo. Eso sería la capacidad ociosa. Si mi producción sube a 30, mi capacidad ociosa se reduce a 70. Si mi producción sube a 60, mi capacidad ociosa se reduce a 40. Entonces, de repente ahí es más fácil de visualizarlo. Entonces, el reducir la capacidad ociosa involucra aumentar tu volumen de producción. O si gustas, aumentar el volumen de producción involucra reducir la capacidad ociosa, ¿verdad? Esto genera empleo. Genera empleo, ¿no? Entonces, al generar empleo, eso es un inicio muy bueno, ¿no? Porque aumenta el ingreso, la gente tiene plata, la gente puede consumir. Entonces, es un motorcito para que la economía siga avanzando, ¿no? Pero no vayas a pensar que esto automáticamente se expande en todos los sectores. No, no es así. No es así. Comienza generalmente en el sector construcción, en el caso de los países no desarrollados. Y de ahí eso va expandiéndose a otros sectores, ¿no? En el caso del crecimiento, el crecimiento ya hay un optimismo muy grande en el país y se incrementa el nivel de las inversiones. ¿Qué tipo de inversiones, profesor, es lo que se va a incrementar? Se van a incrementar las inversiones productivas,
pero también las inversiones especulativas. Diferencias. La inversión productiva es cuando se crea una empresa, ¿no? Por ejemplo, destinamos dinero para poner una empresa que va a fabricar harina. Ponemos dinero para poner una empresa que va a fabricar ropa, ¿no? Una empresa que va a extraer minerales. Esas son las productivas. Las inversiones especulativas son inversiones que se destinan a la compra de acciones, ¿no? Con la intención de revenderlas a un precio más alto. Entonces compro acciones hoy día para revenderlas a las horas o a los días a un precio más alto porque quiero ganar. Eso sería una inversión de corte especulativa, ¿no? Después de ver estas inversiones, aparecen, obviamente, si son inversiones productivas, nuevas empresas. Entonces aumentará, diré, la capacidad instalada. Aumentará la capacidad instalada, ¿no? El aumento de esa capacidad instalada involucra, pues, que el aparato productivo del país crece, teniendo la capacidad de poder producir muchos más bienes y o servicios, ¿no? Hay un desempleo llamado el desempleo friccional. Pero, profesor, si estamos bien, ¿por qué habla de desempleo? Lo que ocurre es que el desempleo friccional es un desempleo que indica movimiento. La persona renuncia a un trabajo para buscar otro. Ese lapso de periodo de tiempo que dura desempleado es de muy corto periodo de tiempo, muy corto periodo de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la economía está en crecimiento, cuando la economía está yendo bien, definitivamente van a haber empresas que se pueden achicar o incluso también quebrar, porque también quiebran cuando la economía está buena, ¿no? Pero también hay empresas que nacen o empresas que crecen, ¿no? Entonces, acá una se achica, pero otra crece. Al achicarse esta empresa, despiden gente. Y esta acá, al crecer, absorbe gente. ¿Te das cuenta? Entonces, el desempleo, el periodo de desempleado que tiene a la persona es muy reducido, ¿no? Entonces, acá diremos, ¿no? En el desempleo friccional, renuncia a un trabajo para buscar otro. Para buscar otro. ¿Está bien? ¿Usted renunciaría si es que la economía estuviera en una recesión? O sea, ¿renunciaría si es que la economía está mala? Creo que no, ¿verdad? Estaría pues uno loco si renunciara en un contexto que la economía está mal. Si la economía está mal, lo que tenemos que hacer es cuidar, ¿cierto? Es cuidarla. Entiendo, profesor. Bien. Llegamos ahora al auge, prosperidad, pico cíclico o también llamado cima. Pero con CA, si usted pone cima con C, estaría ahí. Si pone usted cima con S, estaría en la parte inferior. Si gusta, usted relacione S de socavón, ¿no? Abajo. C de cielo, para que usted lo ponga arriba. ¿Está bien?
Entonces, cuando la economía está en el auge, pico cíclico, cima, entonces diremos que la economía está en el pleno empleo o cerca de ella. ¿Ya? La economía está en el pleno empleo o cerca de ella. Perfecto. Pero pregunto, la gráfica es así, ¿no es cierto? En la última parte, la gráfica es así. No puede ser así, ¿no? La gráfica en el auge es como 1, no es como 2. Entonces, al ser como 1, date cuenta cómo va yendo la gráfica. ¿Está ganando fuerza o la gráfica se está debilitando? La respuesta Está es bien. sí o no, que se debilita. Entonces, acá nosotros podríamos decir que va más o menos así, ¿no? Por dar unos números, ¿no? 10, 18, 24, 28, 30. Entonces acá de 10 a 18, ¿en cuánto creció? En 8. De 18 a 24, en 6. De 24 a 28, en 4. De 28 a 30, en 2. ¿Está bien? ¿Algún Entonces, ejemplo con una empresa, profesor? ¿cómo? ¿Algún ejemplo con alguna empresa? Ah, ya. No, lo que pasa es que estamos hablando del PBI. O sea, estamos hablando de la producción de todo el país, ¿no? De la producción de todo el país. O sea que en el caso peruano, nosotros podemos notar que de repente la producción en un primer trimestre fue de 10.000 millones, al siguiente trimestre 18.000 millones, al siguiente trimestre 24.000 millones y así, ¿no? Si bien es cierto, está aumentando el PBI, pero está aumentando cada vez en unidades más pequeñas. Entonces, al aumentar en unidades más pequeñas, entonces, ¿qué cosa existe? Una desaceleración, ¿no es cierto? Se está desacelerando. Y al estar desacelerándose, eso hace que la gráfica tenga esta forma, ¿no? Esa jorobadita. Entonces, cuando ya se está desacelerando, entonces diremos que la economía está cerca del fin, ¿no? Perdón, el auge estaría cerca del fin. Estaríamos terminando el auge, pero no necesariamente hay una desaceleración para indicar que ya estamos próximos a terminar el auge. Puede pasar que ocurran situaciones no económicas y ¡pum! De lo que estábamos bien, la economía colapsa. Y a eso se llama como la crisis. La crisis es una perturbación de la actividad económica. Perturbación de la actividad económica, ¿no? Vamos a poner colores.
Si la crisis es una perturbación de la actividad económica, ¿cuál sería una causa económica de una crisis? ¿Cuál sería una causa no económica de una crisis? Al hablar de causas no económicas de una crisis, podríamos encontrar conflictos sociales. Los conflictos sociales sería una causa económica de una crisis. Perdón, no económica de una crisis. Porque los conflictos sociales podrían paralizarte a un país. Los conflictos sociales podrían bloquearte carreteras y eso te asfixia. Porque al bloquearte carreteras, los productos no llegarían a las capitales. Habría un total desabastecimiento y eso te conduciría a una crisis. Luego de los conflictos sociales, también podríamos hablar de un desastre natural. Profesor, también se podría hacer de la pandemia. La pandemia, claro, también. Y esa pandemia a la economía peruana la golpeó terriblemente. Hizo que nuestro PBI cayera 11 puntos porcentuales. Imagínate, 11 puntos porcentuales la pandemia. Una guerra también podría provocar una crisis. Y dentro de las causas económicas de una crisis, podríamos poner la supercapitalización. Esto se debe a un excesivo optimismo de los empresarios. Ese excesivo optimismo de los empresarios haría pues que las empresas compren demasiadas maquinarias. También hay que tener en cuenta que el mercado tiene un tamaño determinado. Y si nos supercapitalizamos, va a ser por las puras, porque el mercado no va a poder responder, ¿no? Es como, por ejemplo, que en tu barrio solamente hayan 20 personas que compran marcianos y tú te pones demasiado optimista y te compras 5 congeladoras para fabricar marcianos. Entonces, como que estás loco, ¿no? O sea, sin ni siquiera una congeladora para 20 gatos es demasiado, ¿no es cierto? Entonces, así en el mercado muchos empresarios tienen demasiado optimismo y se supercapitalizan, ¿no? Y eso al final se dan cuenta que ha sido pérdidas económicas y van a quebrar. También podríamos hablar de la sobreproducción, o sea, que se ha producido más de lo que la gente compra. Esto ha sido cuestionado por diferentes economistas. Entonces dicen, no digas sobreproducción, di mejor subconsumo, porque el consumo está en base al ingreso. Entonces, si hay un subconsumo, eso significa que el ingreso es bajo. Por eso es que la gente compra menos, ¿no? Causas económicas, causas no económicas de una crisis. Luego de una crisis viene una recesión. La recesión es la caída del PBI en 2 trimestres consecutivos. En 2 trimestres consecutivos. Hay algunos autores que mencionan que deben ser 3 trimestres. Bueno, sí es cierto,
Hay algunos que dicen 3. Pero la gran mayoría que menciona que sean 2. ¿Ya? La gran mayoría menciona que sean 2. Hay otras situaciones o indicadores que nos pueden permitir ver que hemos entrado en una recesión, que es el bajo volumen de ventas de casas, terrenos, departamentos, autos, o sea, cosas grandes. No sé si usted ha notado que por la zona donde usted vive hay varias casas, departamentos que están en venta y que ya ese cartel lleva un buen tiempo que no se está logrando vender. Algunos de ustedes deben haber notado eso, ¿no? Casa en venta, departamento en venta, pero con ese letrero ya lleva más de un año. No lo venden, no están siendo vendidos con rapidez. Igual pasa las empresas que venden autos, ellos están preocupados porque este año están vendiendo menos autos que lo que vendían años anteriores. Entonces, eso nos induce a pensar que la economía peruana todavía está en una recesión. Todavía estamos en una recesión, todavía no hemos logrado recuperar la producción de años anteriores. Cuando se habla de una depresión, la depresión viene a ser el punto más bajo del ciclo económico. ¿No? Lo que resalta acá a flor de piel es el desempleo. Gran cantidad de personas desempleadas. Profesor, pero cuando la economía cae en una depresión, se debe recuperar rápido. A ver, si hemos caído, y este punto que aparece acá sería la llamada depresión, la teoría dice que te debes de recuperar en un periodo de 2 a 6 años. Y esto va a pasar porque cuando estamos en una depresión, las empresas grandes todavía están operando. A media caña, pero están operando. Estas empresas grandes, en algún momento su maquinaria va a quedar obsoleta. Pero como son empresas grandes, van a tener dinero para invertir. Y cuando inviertan, la economía comienza a recuperarse. En el caso peruano no es así. Alan García, cuando asumió el gobierno en la década de los 80, llevó nuestra economía al fondo y más abajo todavía. Nosotros, para recuperarnos, demoró más tiempo. La recuperación de nosotros demoró 15 años. 15 años para recuperar ese volumen de producción que teníamos en el 85. O sea, recién en el año 2000 nos nivelamos a lo que teníamos en el año 85. Totalmente diferente, ¿no, chicos? 15 años. ¿Pero por qué demoramos tanto? Porque en el Perú no hay tantas grandes empresas.
Ese es el problema. En el Perú la mayoría de las empresas son chicas. Entonces, cuando la economía entra en una depresión, estas empresas chicas ya descansan en paz. Y nosotros para recuperarnos solo dependemos del Estado. Y el Estado es muy lento, muy lento. Bien, tómale su fotazo.
A ver, antes de continuar, vayamos a leer la pregunta número 2 de su material, ¿ya? Todos, 30 segundos para leer la pregunta 2. ¿Se ubicaron? Dice, entre el 91 y el 95, la economía argentina creció a un ritmo sostenido financiando el gasto público con deuda. Bien. ¿Qué nos dice esa pregunta? Nos dice que hay un crecimiento económico. El crecimiento económico se expresa a través del PBI, el Producto Bruto Interno. Si ese Producto Bruto Interno está subiendo, entonces decimos que hay un crecimiento económico. Pero dice que ese crecimiento está financiado por el incremento del gasto de gobierno, el cual a su vez se financia con deuda, o sea, endeudamiento. Voy a traducirlo. Si quiero ver la fórmula del PBI, el PBI es el consumo de familia más el gasto de gobierno más las inversiones más la exportación menos la importación. Nos dice que el gasto de gobierno se está incrementando. Al subir el gasto de gobierno, eso lleva a que suba el PBI. Al subir el gasto de gobierno, sube el PBI, al cual se le llama crecimiento económico, ¿no? El crecimiento económico es cuando el PBI sube. Pero nos dice que ese crecimiento económico financiado por el gasto está producido a través de un endeudamiento. El gobierno argentino se está endeudando para poder gastar más y de esa manera hacer que su economía crezca. Luego sigue diciendo, sin embargo, en el contexto internacional, diversos factores negativos se habían acumulado en contra de la economía, como la caída de los precios de las materias primas, la crisis mexicana y asiática y la poca disposición de capitales extranjeros a invertir en mercados emergentes. Esto entonces nos dice que esto ha sido una apuesta. O sea, ellos han apostado a endeudarse para gastar más y hacer crecer su economía. Y que ese endeudamiento lo iban a pagar, ¿no? Con sus materias primas. Argentina vende materias primas. Pero ¿qué está pasando con el precio de las materias primas? Está bajando. Baja el precio de las materias primas. Entonces ya no van a tener el suficiente dinero para poder pagar deuda, porque las materias primas han bajado de precio. Sumado a esto, hay una crisis mexicana y también una crisis asiática. Y esa crisis mexicana, esa crisis asiática, también golpean a las economías emergentes como la Argentina, porque Asia y México también le compran a Argentina. Si ellos están en crisis, le dejan de comprar y al contrario, le contagia crisis. También las inversiones se reducen. Las inversiones van a bajar. Por lo tanto, el panorama hacia Argentina no se ve nada bueno. Lo concreto es que ahorita su economía está creciendo. Eso es lo concreto. Pero en base a lo que vemos, podemos decir
que hay una probabilidad de crisis, ¿verdad? Porque la crisis es la perturbación fuerte de la economía. O sea, yo no puedo afirmar que va a haber una recesión, yo no soy vidente, puedo decir hay probabilidad de que ocurra eso, porque en el mercado hay muchas fuerzas que se mueven. Entonces, en base a esto que se observa, podría decir que lo más probable es que entren en una crisis. Entren, porque todavía no es así, ya que la economía está creciendo. Si veo las alternativas, en la pregunta 2, la respuesta sería bicarbonato, ¿no? Bicarbonato, ¿qué dice? Probablemente inicie una crisis económica. ¿Se entendió la pregunta número 2? ¿Sí? Profesor, todo Sí, claro. profe. Sí, profesor. Muy bien, chicos. A ver, continuamos con la clase.
En el caso de las variables económicas, la primera variable se llama la procíclica. La procíclica es aquella que tiene relación directa con el ciclo. El ciclo económico se mide en base a la evolución del PBI. Entonces, tomemos como referencia al PBI, que es como medimos el ciclo. Entonces, ese PBI debe estar afectando en relación directa, por eso que pongo el signo más, ¿no? Y acá lo aclaro. Relación directa ¿con quién? Con la variable que se está analizando, ¿verdad? Por ejemplo, si observamos que el Producto Bruto Interno está subiendo, eso significa que el ciclo económico está en la fase expansiva, ¿no? Sea en la reactivación o en el crecimiento. Entonces, ¿qué variables también están en expansión? Una de ellas es el empleo. Al haber mayor producción, también va a haber más empleo. Entonces, como el empleo está en relación directa al ciclo, el empleo será considerada una variable procíclica. Después del empleo, podríamos poner también a la inversión. La inversión también va a ser considerado una variable procíclica. El salario también, ¿no? El salario, los precios de manera general. Ahí tienes ejemplo de variables procíclicas. Las contracíclicas son aquellas que tienen relación inversa al ciclo económico. Ahí está el PBI. Y vamos a decir que afecta de manera inversa. Por eso el signo negativo. Ahí aclaramos. Inversa. ¿Inversa a quién? Inversa a la variable. Ah, ahí está. Entonces, si vemos que el PBI está subiendo, significa que el ciclo está en expansión, ¿verdad? Si el ciclo está en expansión, ¿qué debe pasar con las variables contracíclicas? Deben reducirse, ¿no? Porque la relación es inversa. Entonces, al aumentar el PBI, al ciclo estar en expansión, lo que va a reducirse es el desempleo. Va a haber menos personas desempleadas. También se va a reducir la variación en existencia. La variación en existencia es la producción no vendida. Obviamente, como el PBI está subiendo, la cosa está buena en la economía, la gente tiene plata y compra. Y si está comprando, el stock, que es la variación de existencia, comienza a reducirse, ¿no? Comienza a bajar. ¿Está bien? Las acíclicas son aquellas que no tienen relación con el ciclo. O sea, no sabemos qué va a pasar con la variable. Si el PBI sube o baja, ¿qué va a pasar con la variable? Variable. No sabemos. Es una gran pregunta. No se sabe. Y ahí se suele poner a las exportaciones e importaciones, ¿ya? Como variables acíclicas.
La teoría keynesiana de los ciclos económicos nos habla de qué? De que se reduce la demanda. Y eso pasa porque la población no tiene plata, ¿no? Se reduce la demanda agregada. Al reducirse esa demanda agregada, lo que se va a observar en la economía es una contracción. ¿No? ¿Por qué va a haber una contracción? Porque si la gente no está comprando, las empresas no van a producir. Es por eso que la solución ante esa contracción, porque la gente no compra, es que el gobierno gaste más. El gobierno incremente su gasto básicamente en obras públicas. Si el gobierno gasta más en obras públicas, eso va a generar trabajo. La gente va a tener dinero. Y si la gente tiene dinero, puede comprar. Y si la gente está comprando, entonces las empresas van a comenzar a invertir. Entonces, para Keynes va por ese lado, ¿no? ¿Cómo incentivo que las empresas inviertan? Haciendo que la población consuma. Si la población consume, las empresas invierten. Pero ¿cómo hago que la población consuma? Haciendo que el gobierno gaste más en obras para que genere empleo y de esa manera la gente trabaje. Teoría keynesiana. Los monetaristas, Milton Friedman está a la cabeza ahí, los monetaristas sostienen, ¿no? Las crisis económicas se deben siempre al exceso de dinero en la economía. Exceso de dinero en la economía. Obviamente, si hay un exceso de dinero en la economía, eso obedece a las malas decisiones del Banco Central de Reserva, ¿no? Malas decisiones. En el caso peruano, nuestro Banco Central de Reserva está tomando buenas decisiones, ¿no? Actualmente, según nuestro Banco Central de Reserva, ¿a cuánto asciende nuestra tasa inflacionaria? Si ustedes quieren saber cuánto es la tasa inflacionaria, ¿sabes a dónde debes entrar? A la página oficial del BCR. Si ustedes entran a la página oficial del BCR, ahí van a tener cuánto es la tasa inflacionaria. Y no solamente cuánto es la tasa inflacionaria, sino vas a encontrar también cuánto es la inflación subyacente. ¿No? A ver, ¿quién lo googlea? Se van a dar cuenta que ya estamos dentro del rango meta. El rango meta de inflación es de 1 a 3%. Ese es nuestro rango meta, de 1 a 3%. Nosotros ya tenemos una inflación que está en el 2.29. ¿Está bien? Bien. Sí, maestro. Tómenle foto, por favor. Profesor, una pregunta. Dime. En la página del BCR, ¿a qué se refiere con la inflación sin alimentos y energía? La inflación subyacente retira a los alimentos y al precio de la energía entendiéndose por luz, gas, petróleo, ¿no? ¿Por qué retira eso? Porque esos componentes son más volátiles, ¿no? Entonces, esos están inmersos a una oscilación de los precios fuerte. Entonces, cuando nosotros vemos una gráfica de la inflación normal que está en 2.29, dice la página, ¿no? La inflación normal es, mira la forma. En cambio, la subyacente
tiene más estabilidad? ¿Por qué la subyacente tiene más estabilidad? Porque le has quitado los elementos que oscilan mucho, como es el caso de alimentos y energía. Le quitas eso y la variación de los precios tiende a ser más estable. Esa es la subyacente. En cambio, la inflación normal, que sí contiene alimentos y productos energéticos, se vuelve más volátil, ¿no? En este caso que observas en la página, ¿quién es menor ahorita? ¿La subyacente o la inflación normal? La normal. La normal es menor, ¿verdad? Mira, mi mano izquierda va a representar a la inflación normal. Mi mano derecha a la inflación subyacente. Ahorita están así, ¿no? La normal es menor a la subyacente. Pero ahora mira cómo van a variar, ¿ah? Ambas varían, ¿sí o no? Pero dime tú, ¿quién es la más escandalosa? ¿Quién es la que varía más? ¿La normal, sí o no? La normal. ¿Por qué la Sí. normal La varía más? normal. Porque contiene alimentos y productos energéticos. ¿Por qué la subyacente varía menos? ¿Por qué la subyacente varía menos? Porque ya no tiene pues alimentos y energía. Ahora, en este momento, la foto del momento es que la normal es menor a la subyacente. Pero en otro momento, la foto va a ser acá. La normal va a ser superior a la subyacente, porque la normal fluctúa mucho. Fluctúa mucho. ¿Se entendió esa parte? Sí, Sí, profesor, maestro. muchísimas gracias. Perfecto. Bien. Comencemos con la solución, pues, ¿no? A ver, puedo borrar, ¿no? Ya le tomaron foto, ¿no? Uno. De acuerdo a la teoría señalada, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Un ciclo consiste en un periodo de expansión y otro de, borren el término recesión, ¿ya? Expansión o contracción con respecto al PBI. Ya, esa parte es verdadera. ¿Por qué es verdadera?
Porque cuando vemos nosotros el ciclo económico tiene una fase expansiva, que es esta de acá, es la fase expansiva, y va a tener otra fase llamada la fase contractiva, ¿no? Entonces, la expansiva y la contractiva, eso es un ciclo económico. Entonces, hemos borrado el término recesión por si acaso, ¿ah? Entonces, la primera es verdadera. 2. La crisis económica son grandes perturbaciones en el equilibrio económico caracterizada por una contracción en la economía. Y ahí dice recesión. Lo que pasa es que la contracción va a englobar a la llamada crisis y a la llamada recesión. Entonces, no solamente la recesión es la contracción, sino también engloba a la crisis, ¿no? Por eso que la segunda es falsa. 3. El crecimiento económico se mide por la variación porcentual del PBI. Claro, el crecimiento económico va a estar en base a cómo evoluciona, cómo sube el Producto Bruto Interno. 4. El desarrollo económico es aquel aumento de la producción, pero también de las exportaciones tradicionales y no tradicionales. No. El desarrollo económico, vamos a ponerlo acá, el desarrollo económico es igual al crecimiento económico más lo que es la calidad de vida, ¿no? Esa calidad de vida, pues, involucra, o la economía tendría que tener un mejor reparto de la riqueza. Si hay un mejor reparto de la riqueza, llegaríamos a la calidad de vida, ¿no? Entonces, la 4, pues, es falsa, ¿no? Entonces, la respuesta correcta en la pregunta 1 sería Barcelona. 2, y está la 3. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el mes de agosto se registró un aumento de la actividad primaria y de servicios, ¿no? O sea, los sectores económicos primarios, el sector extractivo, y terciario, pues, el sector servicios. Entonces acá nos dice que ha aumentado el sector primario y el sector servicios. Recuerda que en el sector primario está la minería, que es el sector que nos genera más ingresos de divisas al país. Y en el sector terciario, servicios, es donde está la mayor cantidad de la PEA en el país. La PEA es la población económicamente activa. Entonces, un grupo muy fuerte de la PEA se ubica laborando en el sector terciario, servicios. Dice, en tanto, las actividades de transformación, que es un sector muy chico en el Perú, en tanto las actividades de transformación se redujeron 3.07%. Los datos anteriores nos permiten inferir que se registra bien. Como les mencionaba, el secundario es un sector muy pequeño. En cambio, el sector primario y el sector terciario es lo que llega a sostener la economía nacional. Por lo tanto, si está aumentando el sector primario y el sector terciario, podemos decir que la economía se va a expandir. Profesor, ¿sería reactivación o crecimiento? Bueno, eso no podría afirmarlo.
porque no hay más datos, pero sí podría decir que se está expandiendo. Entonces sería Dinamarca. 4. En diciembre del 94, el Banco de México agotó sus reservas internacionales tratando de mantener el tipo de cambio fijo, causando una fuerte devaluación del peso mexicano, lo que a su vez provoca un incremento de la deuda en dólares a corto plazo de los bancos que no pudieron cumplir con sus compromisos, con lo que se inicia una reducción de la producción. La situación anterior puede terminar en una. Entonces, nos dice que se inicia la fase de la contracción. Y al iniciarse la fase de la contracción, esto va a terminar en lo que se llama una depresión. Porque la contracción, su punto final, ¿cómo se llama? Su punto final se llama una depresión. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la clave? Argentina. 5. Una población donde predominen los niños. Muchos niños, ¿no? Los niños pues no producen, ¿ah? Los niños no producen. Dice, existen muchas bocas por alimentar respecto a las manos que trabajan. De modo que la producción total a repartir tenderá a ser obviamente menor que en otras poblaciones donde abunden las personas en edad de trabajar, ¿no? Si solamente ponemos a personas y asumimos que tienen la misma productividad, ¿no? Si asumimos eso, o sea, el mismo rendimiento, entonces si yo quiero que haya más producción, pues simplemente tendré que buscar más personas, ¿no? Si hay menos personas, habrá menos producción. Más personas, más producción. Asumiendo que todos tienen la misma productividad, ¿verdad? Pero también puede pasar de que no es así, ¿no? Puede ser que haya menos personas, pero la productividad de este grupo de personas es muy alta. Entonces podríamos encontrar que menos personas producen mucho más que una empresa donde haya bastantes personas produciendo. ¿No? ¿Está bien? Entonces, para que esto se cumpla, la productividad de los trabajadores tiene que ser igual, ¿no? De esa manera, solo de esa manera, recién en la pregunta 5, podríamos marcar como respuesta clave bicarbonato. 6. Europa lleva meses consolidando un escenario de desaceleración económica que cada vez es más difícil de maquillar. La Comisión Europea ya ha reducido la estimación del crecimiento para las economías más importantes de la eurozona, lo que significa que si hay una desaceleración, entonces lo más probable es que estemos al final del auge, ¿verdad? ¿Por qué lo más probable es que estemos al final del auge? Por el proceso de desaceleración de la economía. 7. Los datos sobre la venta de inmuebles nuevos en la capital reflejan que la situación económica está mejorando de forma muy notable en el último trienio. El crecimiento que ha experimentado esta actividad en el primer trimestre confirma que estamos en la fase de expansión del ciclo, ¿no? Expansión. 8. China se ha consolidado como una economía orientada a la producción para la exportación. Sin embargo,
Los economistas coinciden en que para ello es muy urgente consolidar un mercado interno que proteja al país de los riesgos del sector financiero, con lo cual deberá aumentar. Dice, hay que consolidar un mercado interno. Chicos, para consolidar ese mercado interno, no solamente tienes que poner a los que van a vender, sino también tiene que haber gente que pueda comprar, ¿no es cierto? Si solamente hay gente que venda y no hay alguien que pueda comprar, entonces no vas a tener mercado. Para tener mercado, tienes gente que quiera y pueda comprar. Cuando decimos quiera y pueda significa pues que tenga la plata, ¿no? Porque quiero comprarme una mansión, pero no tengo plata. Que quede solo en el querer. Pero si no tengo plata, entonces no puedo comprarlo. Y si no puedo comprarlo, no puedo ser parte de ese mercado. Entonces los chinos, para consolidar su mercado interno, tienen que tener gente que pueda pagarlo. Entonces, para que puedan pagarlo, su nivel de ingreso tiene que ser más alto. Por eso que la respuesta será la alternativa bicarbonato. 8. No, 9, ¿no? 9. Después de periodos de desaceleración económica en los últimos años, el Perú experimentó en el 2018 un crecimiento del PBI alrededor del 4%. Y por otro lado, el desempleo se mantuvo en 4.5%. Las proyecciones para el 19 es un escenario favorable, apuntando a un crecimiento económico por encima del 4% y la tasa de desempleo disminuiría. Eso es Okun, pues. Okun habla de eso. Okun habla que si el PBI sube, pues baja el desempleo. 10. Ecuador. 11. Del 80 al 83, la tendencia es a la baja. O sea, la tendencia es una recesión. Y del 2000 al 2008, la tendencia va hacia arriba. O sea, es una expansión. ¿La clave cuál sería? Avión. Avioncito, ¿verdad? Dentro de la fase del ciclo económico, la inestabilidad de la frena la inversión, mientras que en la esta se incrementa. Bueno, recuperación, ¿verdad? Entonces la clave sería casita, ¿no? Recesión, recuperación. Bien, chicos. Gracias, maestro. Listo, chicos. Nos vemos la próxima Gracias, semana. profesor. Gracias, Cuídense. profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Soy su Profesor. fan.